Arrancamos 24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM en este día viernes. Ya revisamos la información, ya lo decía Carla, bastante noticias hemos tenido, hechos e incidentes violentos nuevamente en varios puntos que comenzaremos a revisar de inmediato, por supuesto. Sí, no solo hubo actos violentos aquí en la capital, sino que también en Antofagasta, en Concepción, en Valparaíso, ayer con la quema de una automotora, mucho fuego en horas de la tarde, ya vamos a estar con todo aquello, pero vamos a comenzar con el informe entregado por Amnistía Internacional, donde se afirma que Carabineros ha violado los derechos humanos de los manifestantes de manera generalizada y utilizando la fuerza con el fin de causar daño, por lo que esperan, dicen, que los uniformados responsables sean formalizados. Sí, por su parte el gobierno rechazó categóricamente este punto del informe, mientras que la institución afirmó que se han utilizado las herramientas entregadas por el Estado para mantener el orden público y no solamente Carabineros, también prácticamente de manera simultánea. Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado conjunto, sí, un hecho bastante inédito, que habría tenido el visto bueno de Defensa, en que también rechazan categóricamente los contenidos de este informe de Amnistía Internacional, un hecho que va a seguir, por supuesto, marcando la agenda noticiosa. Sí, un informe que además el gobierno rechazó tajantemente el día de ayer. Dicen que no se pidieron datos oficiales para poder llegar a estas conclusiones, así que vamos a estar pendientes porque es un tema que va a estar marcando la agenda durante todo el día. Vamos a algo que también preocupa, es el daño que han vivido varias empresas locales y por eso mismo más de 2.500 pequeñas y medianas empresas van a ser beneficiadas con los subsidios entregados por Cercotec y por Corfo tras el primer catastro de pymes que fueron afectadas por saqueos y destrozos en el marco de este estallido social. Cerca de 13.000 millones de pesos serán destinados para estos subsidios. Además, hasta el 25 de este mes se lleva a cabo un segundo catastro para quienes hayan sido afectados y también puedan pedir esta importante ayuda para echar a andar muchísimas pequeñas empresas que han tenido muchos inconvenientes para poder enfrentar sus actividades y ven, ¿verdad? Muchas de ellas un panorama bastante complejo de aquí en más, sobre todo en una época que para muchos rubros es muy positiva y que está ahí todavía a media máquina. Bien, vamos también a ver lo que ha pasado en materia internacional. Un histórico cacerolazo marcó el cierre de la jornada de protestas y el paro nacional realizado ayer en Colombia contra las políticas económicas del presidente Iván Duque. Violentos enfrentamientos hubo en varias ciudades, empañando las movilizaciones que en su mayoría fueron pacíficas. Miles de personas salieron a las calles a lo largo y ancho de Colombia para expresar su descontento con el gobierno en una convocatoria sin precedentes. Sí, sin embargo, en una jornada que comenzó con movilizaciones pacíficas, se produjeron varios incidentes, principalmente cuando algunos grupos de encapuchados atacaron varios edificios públicos en el centro de Bogotá, como por ejemplo la alcaldía y también el Congreso. Sí, a esto se suman otros episodios de violencia en ciudades como Cartagena y Cali. En esta última, con un toque de queda anunciado desde las 7 de la tarde de ayer jueves. Decenas de ciudades del país cafetero vivieron masivas protestas ayer en marchas que fueron convocadas por sindicatos, estudiantes, artistas, educadores y jubilados, quienes salieron a la calle a protestar contra las medidas económicas, fundamentalmente del actual gobierno, y violaciones a los derechos humanos en operaciones del ejército colombiano. Bien, 6:33 minutos, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa, vamos a estar de vuelta de inmediato con muchas más noticias. No se vayan. Samsung tiene múltiples soluciones de cartelería digital, pantallas LED de gran formato, monitores para seguridad, escritorio y televisores de hotelería. En la actualidad es líder de mercado en las categorías de monitores de escritorio y profesionales, donde parte de este posicionamiento se debe a la visión de desarrollo de soluciones que integran software y hardware propios de Samsung, una venta personalizada, un amplio inventario local y garantía de 3 años. Debido a que la comunicación visual es una parte fundamental de la transformación digital, es que Samsung, como líder de mercado,
cuenta con un showroom en el que nuestros clientes pueden venir a experimentar en tiempo real todas nuestras soluciones visuales profesionales, como por ejemplo la cartelería digital, seguridad electrónica, monitores de escritorio, colaboración interactiva y pantallas LED de gran formato. Así que si estás buscando una solución tecnológica para tu empresa, ingresa a samsung.com/business, contáctanos llenando el formulario y nuestro equipo de especialistas se pondrá en contacto contigo a la brevedad. Enciende tu verano con Utopía Power Sports. Si te gusta la pesca, los deportes náuticos o solo navegar, en Utopía Power Sports tenemos la embarcación perfecta, las más exclusivas marcas y al mejor precio. Encuéntranos en utopiapws.com. Utopía Power Sports. Sabemos de lanchas. Canal 24 Horas. Esta noche, cuando la velocidad está en su sangre, no hay quien los frene. Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez. Películas de autos hay muchas, pero solo una saga ha conseguido superar todas las metas. Rápidos y Furiosos 6. Hoy, 22:40. La velocidad aumenta al doble en los best sellers de TVN. Los cráteres de la luna, pintar al ritmo de la música el rescate de nuestros pueblos originarios. Hemos recorrido el país de norte a sur para descubrir estas y otras increíbles experiencias. Porque la aventura de crecer comienza aquí. La aventura de crecer. Estreno este sábado, 9 de la mañana, solo por TVN. Deportes. 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a revisar noticias de este ámbito. A solo horas de que se reanude el torneo nacional, sigue la incertidumbre debido a amenazas de distintas barras. Mario Salas anticipa que no hay condiciones para que se reinicie el fútbol chileno. A ver, la fecha va sí o sí, no a toda costa. La incertidumbre persigue al fútbol nacional. Llamados de barras bravas a paralizar la actividad, otra vez abre un signo de interrogación a la fecha que comienza este viernes. Que nos garanticen que esté todo bien para poder jugar y si es de esa forma, bienvenido sea. Veremos si este fin de semana, Dios quiera, se pueda llevar a cabo. Dudas e interrogantes que no tiene el técnico de Colo-Colo, Mario Salas. Hay señales que nos muestran que no están las condiciones dadas como para jugar. Tajante respuesta del comandante que dista con la idea del sindicato de futbolistas y la ANFP. Me parece que cambiar un partido de ciudad primero y ponerlo a las 11 de la mañana un día viernes, o sea, sin duda que da una señal y un mensaje de que no es normal esto. Críticas a las reprogramaciones que desde hace unos días vive el fútbol chileno. Todo Chile cambió. Despertamos. Pero el comandante fue más allá y sentenció su parecer de las movilizaciones. Y acá hay un tema social que nos llega a todos. Incluso creo que el movimiento, ¿no es cierto?, tiene que persistir hasta que realmente se logren las cosas que uno quiere lograr. Salas es partidario del arengazo de la Garra Blanca programado para este viernes a las 9:30 a realizarse en las afueras del Estadio Monumental. Se va a producir, ¿no es cierto?, este arengazo, me parece que es, en el estadio y ojalá venga mucha gente y que pueda, ¿no es cierto?, estimular y que pueda expresar su punto de vista y que pueda expresar su opinión.
Claro que el rival Coquimbo Unido también tiene líos. Al mensaje por redes sociales de la barra del Cacique se suma la amenaza de la barra pirata a no dejar salir de la ciudad a su equipo. Invito a la barra del Hueso Pirata a replantear su postura. Y no estamos ajenos y no somos nosotros los jugadores, los rivales de la gente. No están dadas las condiciones. Es imposible tener una certeza como está hoy día que no va a pasar nada. Opiniones e incertidumbres de una fecha que arranca a las 11 horas de este viernes en la Florida con el Unión La Calera versus Deportes Iquique, que en el papel sigue programado. Vamos a ver qué pasa con el fútbol nacional entonces en las próximas horas. Bueno, la polémica está instalada en la final de la Copa Libertadores tras los dichos del presidente de la Conmebol, quien apuntó a que Lima siempre debió ser la sede final. Sí, la ministra Cecilia Pérez reveló algunas exigencias de la Conmebol que no fueron aceptadas por el gobierno. La fiesta está desatada en Perú. Flamengo y River Plate ya están en Lima para disputar este sábado una final histórica de Copa Libertadores. Va a ser un marco muy lindo de hinchada de ambos equipos, así que hay que disfrutarlo al máximo. Un evento que por la contingencia se movió desde Santiago a la capital peruana y pese a la emergencia, la organización ha estado a la altura. Así lo destacó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una declaración que abrió la polémica. Creo que todo estaba dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio. Creo que avanzamos en 11 días, lo que nos había costado más de 11 meses. Palabras que golpean directamente a la organización nacional que estuvo casi un año planificando esta primera final única sin contar la gran inversión para el Estadio Nacional. Por eso la respuesta desde el Ministerio de Deportes fue contundente. Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo que hizo en 11 días Perú, ¿a qué se refería? ¿No les aceptamos tramitar una ley corta que los eximiera de impuestos a la Conmebol y a sus patrocinadores? El primer golpe de la ministra Cecilia Pérez apuntó directamente a la transparencia de la Conmebol y a ciertas exigencias que el gobierno chileno no aceptó. Nosotros como gobierno no les aceptamos que 2 meses antes que se desarrollara la final de la Copa Libertadores, el Estadio Nacional se cerrara y no pudieran nuestros deportistas entrenar. Pero luego vendría el momento más potente. La ministra Pérez reveló la petición que hizo la Conmebol al gobierno y que nada tenía que ver con el ámbito deportivo. Nosotros como gobierno no les aceptamos financiarles una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones de pesos a los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores. Y creo que avanzamos en 11 días, lo que nos había costado más de 11 meses. Y volvieran a pedirnos esas condiciones, la respuesta como gobierno serían las mismas. No, señores. Se abre la polémica en Copa Libertadores. Muy lejos del fútbol, las declaraciones cruzadas por una final que no fue en Santiago terminan con una revelación que salpica a la Conmebol. Claudio Bravo tiene 36 años y termina contrato con el Manchester City en el 2020. Ya se habla de su próximo destino, que sería la Major League Soccer de Estados Unidos. Habría 3 equipos interesados, pero uno en especial, el New York City, y el club cuyos dueños son los mismos del Manchester City. Que jugó con Firmino, la quiere Vainaldo, Firmino tapó Claudio. Y llega a Salah de una. Voló y se la quedó Claudio Bravo. Las 2 últimas paradas de Claudio Bravo en Manchester City. Ha jugado los últimos 2 encuentros por la lesión de Ederson. Fabinho para pegarle, A sus 36 años, el portero siempre ha insistido en seguir en Inglaterra a pesar de su suplencia. Su contrato termina en 2020 y seguramente Manchester City no le renovará por su edad. Así ya lo publican algunos medios. Aseguran que Claudio Bravo no va a continuar. Sí, feliz. Ya son 3 años acá. La verdad que se va haciendo también a la ciudad, a las costumbres, al tema del idioma también. Mis hijos están muy adaptados en cuanto al tema escolar, mi mujer por otro lado también. Bravo siempre ha dicho que se siente cómodo en Manchester y que su deseo es cumplir su contrato, pero pensando en el futuro aparece una ciudad muy atractiva en el horizonte.
En Nueva York podría estar la casa de Claudio Bravo en el futuro. 3 clubes de la Major League Soccer ya estarían mostrando interés por el arquero chileno. Uno es el New York City, cuadro perteneciente a los mismos dueños de Manchester City. Es un club creado en 2013 y aparte de Manchester City también pertenece a los dueños de los New York Yankees, quienes pagaron $100 millones para incorporarse a la liga estadounidense. ¿Algún jugador en especial por el cual estás más emocionado de ver? David Villa. Por las filas de este cuadro han pasado figuras como Frank Lampard, David Villa y Andrea Pirlo, todos llegando en el ocaso de su carrera a algo parecido a lo que pasaría con Claudio Bravo. Por mientras, el golero se prepara en su equipo y espera la confirmación de la recuperación de Ederson. De lo contrario, saltaría al campo de juego este sábado ante Chelsea. Y finalizó la Copa Davis para Chile, cayó ante Alemania por 2-1 y ahora deberá esperar el sorteo del repechaje que se va a disputar en marzo. Sí, vamos a ver el trabajo de Pablo Ramos desde Madrid. Aún con chances matemáticas de avanzar a cuartos de final, Chile salía a lograr la hazaña frente a Alemania. Bajo la característica motivación del capitán, Chile no debía ceder ningún set para seguir en carrera, pero Jarry perdía el primer parcial ante Kohlschreiber. Ahí el equipo nacional se despedía de la opción de avanzar de ronda y el singlista número 2 de Chile caía por 6-4 y 6-3. La verdad que no resultó nada dentro de la cancha. Nada, duele mucho porque uno viene acá después de mucho tiempo trabajando. Después fue el turno de Garín de intentar brindarle el primer punto al cuadro nacional, mientras Massú vivía intensamente el partido ante Jan-Lennart Stroff desde la banca. Mientras Gago igualaba en sets, demostraba regularidad y finalmente descontaba para el equipo en esta Copa Davis. La verdad que me costó asumir, pero ayer Nicolás y Marcelo me ayudaron a dar vuelta a la página, a mejorar. Ayer entrenamos 2 horas, siendo que hoy teníamos partido, pero la idea era quedar con una buena sensación. Buenas sensaciones como las que dejó el dobles chileno de Tomás Barrios y Alejandro Tavilo, de 21 y 22 años respectivamente, quienes si bien perdieron ante los alemanes top 10, deleitaron en tribunas a la leyenda del tenis Boris Becker y mientras estaban en la entrevista en la transmisión de TVN recibieron una increíble sorpresa. Y igual poco triste por el resultado, que estuvo muy cerca. Well played. Thank you. Well played. Fantastic. Yeah? Yes. ¿Puede pasar? Very good. What do you think about this cup? Fantastic, honestly. It was the first Davis Cup, no? Very good. Strong. Mira, dice que felicidades. Boris Becker acaba de pasar por acá. ¿Qué les parece que Boris Becker lo felicite? Sí, también le tiraba unos comentarios ahí cuando estábamos jugando al Nicolás y ahí lo escuchamos, así que nada, es chistoso para nosotros. Lindo igual que lo de un reconocimiento así. Elogios para los tenistas nacionales y el trabajo de Nicolás Massú, quien luego en conferencia de prensa así respondería a una pregunta que apuntaba a la compatibilidad de su cargo de capitán con el de entrenador de Dominic Thiem. Desde el momento que empiezo a trabajar con Dominic, creo que nunca en los 6 años que estuve tan cerca de ellos. Porque estoy en los circuitos con ellos, por lo tanto puedo ver los partidos que juega Nicolás, todos los partidos que juega Cristian, que son más o menos en los torneos que están. Luego explicó su viaje express a Londres para el torneo de maestros. Solamente 24 horas en 6 años no estuve presente en un entrenamiento. Acá importa solamente ganar o perder. No importa el proceso, no importa nada, la cosa es ver qué se hizo bien o qué se hizo mal. El equipo chileno de Copa Davis ahora deberá esperar el sorteo de este domingo aquí en Madrid, donde se definirá su rival para el repechaje al Grupo Mundial de marzo del próximo año. Desde la caja mágica para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. Bien, vamos a cambiar de tema. Faltan prácticamente 10 minutos para las 7 de la mañana. Violentos incidentes se produjeron en las dependencias del Mall Arauco, esto en Quilicura, luego que locales comerciales
fueron saqueados y luego incendiados por un grupo bastante importante de gente. Sí, bastantes personas, unas 300 por lo menos. Vamos con Fabián Collado, que tiene esta y otras noticias. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo, Carla. Ustedes están viendo las imágenes en vivo de cómo quedó este mall en el centro de la comuna de Quilicura, claramente con graves daños a raíz de este incendio que ocurrió en horas de la tarde-noche de ayer, luego de esta turba que ingresó hasta este recinto comercial, el Mall Arauco de Quilicura. Fueron cerca de 300, los cuales burlaron los accesos de seguridad y posteriormente estuvieron saqueando los diferentes locales comerciales para posteriormente con diferentes acelerantes poder causar este incendio que se generó y que dejó el recinto comercial de la manera que ustedes están observando en pantalla. Ahí ya están revisando los diferentes videos que fueron emitidos en redes sociales, principalmente cuando ya las llamas, el incendio estaba absolutamente desatado. El cuerpo de bomberos del sector intentó llegar al lugar por redes sociales, por Twitter. Los voluntarios dijeron que tuvieron que retirarse, no pudieron controlar la emergencia en un primer minuto. ¿Por qué situación? Ya que sufrieron agresiones. Con piedras fueron atacados por parte de sujetos cuando intentaron llegar hasta el interior del recinto. Así que la emergencia, en definitiva, terminó por propagarse por diferentes lugares de este recinto. ¿Cuál es el origen en definitiva? Acá hay una denuncia que se realizó en días anteriores que presuntamente habían efectivos de la Policía de Investigaciones que habían detenido a personas que estaban saqueando en este recinto comercial. Desde hace varios días, hace varias semanas que se estaban produciendo este tipo de robos. Y por eso es que supuestamente al interior del Mall Arauco de Quilicura, específicamente en el patio de comidas, esto estaba funcionando como centro de tortura. Pues bien, a raíz de esta información, la Policía de Investigaciones emitió un comunicado de prensa que vamos a revisar a continuación, donde dicen: frente a las publicaciones de un medio de comunicación digital y redes sociales relativas a un supuesto lugar de detención ubicado en un centro comercial de Quilicura y a la también presunta participación de personal de la Policía de Investigaciones en actos constitutivos de delito, la PDI informa: no existen registros de actuaciones policiales del personal institucional en el día y lugar indicado. Sin perjuicio de lo anterior y dada la gravedad de las imputaciones, la propia Policía de Investigaciones denunció los supuestos ilícitos a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que emitió una orden de investigar al Departamento Quinto de Asuntos Internos dependiente de la Inspectoría General de la institución. En definitiva, entonces hay una denuncia que se realizó por la propia PDI, pero ellos descartan haber realizado algún tipo de operativo pese a la denuncia y que está lleno de rayados al exterior del recinto comercial, y fue uno de los gritos que más se escuchó durante la jornada de ayer antes de que se produjera este incendio, el cual es en parte del recinto comercial porque no están un 100% quemado acá en el Mall Arauco de Quilicura. De todas maneras, una situación que generó bastantes disturbios porque, por ejemplo, hay parte de postes que fueron derribados acá. Además, hubo bastante desorden, barricadas que se pueden evidenciar por la avenida Las Torres, por ejemplo, y diferentes calles del sector norte de la región metropolitana, como ustedes están observando en pantalla, diferentes desórdenes y de todas maneras esto se trasladó hasta la comisaría de Carabineros de Quilicura, la cual también habría sido atacada, pero de todas maneras hasta el minuto no hay registro de personas civiles ni tampoco de carabineros lesionados. Posteriormente se va a hacer un recuento por parte de la institución uniformada de dicha situación. Imágenes que han llamado la atención, diferentes vecinos que incluso han sacado fotografías de este mall que funciona con diferentes servicios, más que lo comercial. Hay recintos de salud, los cuales han estado inhabilitados durante todos estos días debido a los constantes saqueos y ahora más con este incendio durante las últimas horas.
Nos vamos al otro extremo de Santiago, a la comuna de Puente Alto, donde también se generaron intensos disturbios y ustedes van a ver en pantalla parte de lo que ocurrió, específicamente cuando ya esto termina en robos, en saqueos. Fíjense que había un grupo el cual se estuvo movilizando principalmente por la avenida Balmaceda en dirección hacia el frontis de la 20ª comisaría de Puente Alto. Ahí estuvieron manifestándose, pero esto subió de tono derechamente, porque ya estuvieron lanzando piedras, objetos contundentes, atacando esta unidad policial, los cuales los uniformados tuvieron que defenderse, como ustedes estaban observando en los diferentes registros ahí en pantalla. De todas maneras, hubo carabineros que están lesionados, 3 de ellos con diferentes heridas que tuvieron que ser derivados hasta el hospital institucional. Además de eso, cerca de la 1 de la madrugada, esto ahí fue normalizado. Hubo robos, saqueos, además de eso, daños en el registro civil de la comuna de Puente Alto, también en un servicentro que se encuentra en Balmaceda con Eduardo Cordero, en cajeros automáticos, ventanales, en diferentes sectores, e incluso también hubo que cortar la luz, por ejemplo, de todo este sector para que no hubiera mayores inconvenientes. Tenemos algunas declaraciones allá al sector sur de la capital. Empezó más o menos como a las 11 de la noche a circular un helicóptero y realmente nos preocupó mucho porque rondaba bastante y era como atípico, porque en las noticias no veíamos que estuviese sucediendo nada hasta que recibí un WhatsApp de varios grupos en los que estamos y vi que estaban atacando la estación número 20 de Carabineros, que está acá por la calle Balmaceda. Y me vine para acá, pero ya había pasado un poco, pero realmente pues la destrucción es absoluta. Dañaron la estación Petrobras, la tienda Espacio, arruinaron todo lo que eran las rejas de protección, así que era descomunal lo que se vio acá. Eran aproximadamente unas 400 personas las que estaban atacando. Bueno, situación gravísima entonces en la comuna de Puente Alto. Hasta el minuto no hay registro de personas detenidas. De todas maneras hay toda una investigación y también durante los próximos instantes se va a hacer un catastro respecto a las personas, a los carabineros que terminaron lesionados en este ataque a la comisaría. Vamos a revisar más informaciones porque estuvimos realizando un recorrido en Santiago porque hubo diferentes disturbios de algunos niveles, porque ustedes están viendo también se generaron barricadas en Portugal, Argomedo, en la avenida Vicuña Maquena, lo que generó algunos inconvenientes a los automovilistas, principalmente entre 11 y 12 de la noche, se estaba bloqueando el tránsito, se tuvo que tomar algunas vías alternativas y algunas barricadas incluso que quedaron hasta estas horas de la mañana para que tengan mucha precaución si va saliendo de su casa, que tome las providencias del caso. Nosotros salimos ahora de Santiago hacia Antofagasta, calle La Torre con Maipú, pleno centro del norte de nuestro país. Es en ese lugar donde se generó una situación gravísima. Un conductor, el cual, primero, no respetó obviamente las señales del tránsito, y segundo, terminó atropellando a más de 10 personas, dejando a 5 de ellas heridas. La gente se estaba manifestando, no había ningún inconveniente, era una manifestación pacífica allá en Antofagasta, cuando son atropelladas, embestidas por parte de este sujeto, el cual posteriormente se retira del lugar. Fíjense que la ambulancia tienen que trasladar a todos los heridos a diferentes recintos asistenciales, hasta el hospital de Antofagasta principalmente, donde uno de ellos está con lesiones de carácter grave. En algún minuto por redes sociales se habló que era carabinero,
este sujeto, se habló que era funcionario policial, incluso hubo hasta fotografías, pero de todas maneras esto se descartó en un 100%. De hecho, hubo un comunicado de prensa donde se dijo que en la subcomisaría de Carabineros de Playa Blanca el sujeto que atropelló a estas personas se entregó voluntariamente. Durante esta jornada se realizaría su formalización de cargos por su participación en medio de todo esto. Vamos a revisar algunas declaraciones al respecto. Bueno, una situación entonces que va a tener que ver judicialmente qué es lo que va a pasar durante esta jornada. Y además de eso, según lo que comenta Carabineros, es un comunicado de prensa principalmente para poder descartar que este sujeto perteneciera a la institución uniformada, que también se generaron ataques con bombas molotov, algunos saqueos en toda esa cuadra, en calle Baquedano, por ejemplo, y que este sujeto, quien fue detenido, quien se entregó en definitiva, había avanzado contra el sentido del tránsito, y también son en definitiva estas personas los 5 heridos, los cuales están siendo atendidos en un recinto asistencial. Cambiamos radicalmente de tema para poder revisar otra información. Un homicidio que ocurrió en el centro de Santiago, específicamente en la calle Santa Elena. Todo esto es una joven, la cual fue identificada como Albertina Martínez Burgos. Se trata del pololo, quien estaba tratando de tomar contacto con ella, estuvo tratando de poder ingresar hasta el interior de su inmueble, pero no lo logró hacer en definitiva. Por eso es que esto le pareció raro, llamó a la madre y tampoco podían hacer absolutamente nada. En ese minuto que con un cerrajero logran ingresar y se percatan de que ella se encontraba sin vida. Ahí inmediatamente se cursa la denuncia, y por eso es que Carabineros, el laboratorio de criminalística en la calle Santa Elena, que se encuentra solamente al frente de este lugar, comienza a realizar todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos. Los primeros indicios indican que lamentablemente esta mujer habría sido asesinada, que habría participación de terceras personas, pero de todas maneras hay una serie de peritajes, una revisión de las cámaras de seguridad que se tienen que realizar con el fin de poder esclarecer todos estos hechos, con el fin de poder identificar quién fue la última persona que salió, quién fueron las personas que entraron, además de poder revisar toda la escena del crimen para poder esclarecer en un 100% esta situación. Tenemos algunas declaraciones que escuchamos a esta hora en 24M. Y efectivamente, de acuerdo a lo que el equipo médico de la BOCAR indica, podríamos estar frente a una intervención de tercero, pero como le digo, todo esto es material de investigación. No tenemos mayores antecedentes al minuto de hoy. La Fiscalía Centro Norte dispuso el trabajo multidisciplinario de la BOCAR y OCE9, quien en estos momentos está levantando la información y levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, con el objeto de establecer la criminodinámica y también ver si hay participación de terceras personas y por último, en el caso que haya, ver su identidad. Bueno, situación compleja, complicada entonces que ocurre en el centro de Santiago, el crimen de esta joven, lo cual obviamente los más cercanos, la familia no va a permitir que quede impune, y por eso va a ser fundamental esta investigación que está en manos de Carabineros en este instante con el fin de poder esclarecer este hecho. Nosotros volvemos en estos momentos a la comuna de Quilicura. Ustedes están viendo en pantalla las imágenes de cómo quedó en definitiva el Mall Arauco luego de que haya sido incendiado intencionalmente. Estamos hablando las imágenes que fueron registradas por vecinos y que fueron difundidas en redes sociales, así lo hablan, y que ustedes las pueden observar claramente en pantalla y que lo contábamos al inicio de nuestro despacho. Esto ocurrió en la tarde-noche de ayer principalmente, cuando se generan incidentes, disturbios acá en el sector de Lomar Coleta. Es en ese
momento cuando una turba de 300 personas aproximadamente decide ingresar. Comienzan a saquear diferentes locales comerciales, burlar los accesos, pero esto ya había sido continuo durante todas las noches sucesivas, hace más de un mes aproximadamente. Y posteriormente se enciende parte de la estructura del mall, lo que termina por incendiarse en definitiva. Bomberos trata de llegar y por las redes sociales Bomberos de Quilicura lo publicó, que fueron atacados, que se tuvieron que retirar del lugar porque recibieron piedrazos, en definitiva no pudieron controlar esta emergencia lamentablemente. Hay un 50% al menos del mall o parte del mall que está destruido, no un 100%. Pero ¿cuál es el origen? Reiteramos esta situación. ¿Cuál es el origen de todo esto? Se habían generado diversas situaciones por redes sociales en torno al mall Arauco de Quilicura. Se había dicho de que a raíz de los saqueos que esos efectivos que han ocurrido día a día, acá por redes sociales había dicho que habían detenciones por parte de la Policía de Investigaciones y denuncias derechamente como centro de torturas, que gente había sido detenida por parte de la PDI al interior del recinto de comidas, del patio de comidas. En contraste a esto, la PDI emitió un comunicado de prensa donde dice que no existen registros de actuaciones policiales del personal institucional en el día y lugar indicado, sin perjuicio del anterior, y dada la gravedad de las imputaciones, la propia PDI denunció estos supuestos ilícitos a la Fiscalía Centro Norte y que emitió una orden de investigar al Departamento Quinto de Asuntos Internos dependiente de la Inspectoría General de la institución. Entonces una denuncia gravísima que tiene que seguir siendo corroborado. De todas maneras, algo que se va a tener que ver acá, porque esto fue toda una ola que comenzó por redes sociales, que se comenzó a decir unos videos que comenzaron a circular, videos que se denunciaba esto, pero en definitiva nada concreto, que terminó con este mall destruido, que hay varios servicios básicos que le servían a la gente de Quilicura, pero que lamentablemente esto está así como ustedes están viendo en pantalla, inutilizable. Gonzalo Carla. Sí, pues no es el único punto. Ya hemos revisado contigo un completo informe de algo que sigue ocurriendo, Fabián, y preocupando, por cierto. Muchas gracias por este informe. Nos vemos. Sí, además hay un hecho que es muy preocupante. Llama mucho la atención ayer lo que comunicaban los bomberos, que en reiteradas ocasiones tuvieron agresiones y fueron sacados a pedradas. No poder llegar al lugar de un incendio que puede transformarse en un foco de riesgo importante puede llevar a riesgo para las personas muy grave. Así que eso es muy preocupante. 7 de la mañana con 6 minutos. Con estas mismas imágenes nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. El tiempo. Bien, vamos a ver cómo va a estar la temperatura. Parece que baja un poquitito, algo de tregua para esta jornada aquí en la región metropolitana. Yael con las buenas nuevas. ¿O no? Exactamente, toda la razón. Ya. Vamos a revisar el pronóstico. Antes de eso les cuento, una mañana mayormente soleada tenemos en la zona central. Revisamos el wind en estos momentos. Recordemos que en azul nos muestran las precipitaciones, que podemos ver que estamos libres de precipitaciones en gran parte de nuestro país. Algunas manchas de color azul se ven, pero ya en el extremo austral entonces de nuestro país. Dígame. Eso que se ve ahí al frente... Eso es un frente, es un sistema frontal, pero que todavía está muy lejos y con la alta presión que podemos ver acá que tenemos, no pasa. Se va a debilitar mucho si es que puede llegar a pasar. Ya. Entonces, por ahora lo dejamos totalmente de lado porque queda mucho tiempo para vernos enfrentados a ese sistema frontal. Revisamos entonces cómo va a estar el pronóstico para el día de hoy y partimos revisando entonces acá la región metropolitana. Cielo mayormente soleado esperamos para este día de hoy. Día con temperatura máxima que va a estar entre los 29 hasta los 30 grados que esperamos. La temperatura mínima fue de 12 grados. En estos momentos ya tenemos 12.5. Va aumentando rápidamente la temperatura entonces para este día. Revisamos ahora entonces cómo va a estar en la zona norte de nuestro país. Con abundante nubosidad en estos momentos en la región de Arica, Parinacota, quiebran las nubes así por la tarde. Mayormente soleada, vamos a esperar los sectores costeros de la región entre
Tarapacá hasta la región de Coquimbo, sino mayormente despejado. Las temperaturas en estos momentos en sectores costeros del extremo norte están cercanas a los 20 grados y la máxima va a estar cercana entonces a los 24 grados en el sector extremo norte de nuestro país, en sectores costeros. En sectores interiores de la región de Coquimbo, la región de Atacama, por la tarde va a estar mayormente soleado. Revisamos entonces cómo va a estar la zona central de nuestro país. Ya se los decía, cielo mayormente soleado esperamos el día de hoy. Solamente en sectores de la costa vamos a tener algunas nubes durante el día, nubes bajas, y por eso la temperatura máxima va a ser levemente más baja a las que teníamos el día de ayer. En general, para los sectores interiores, las temperaturas van a estar bordeando los 30 grados, puede ser un poquito menos en algunos sectores de los valles de la zona central. Chillán, Concepción, en general Ñuble y Biobío con algunas nubes altas esperamos esta tarde. Revisamos ahora qué pasa con la zona sur. Acá otras noticias porque van a estar con altas temperaturas durante el día de hoy en la zona sur de nuestro país. Incluso temperaturas de 27 grados esperamos para Temuco, 26 en Valdivia. La región de los lagos también con cálidas temperaturas, pero levemente más bajo entonces que la Araucanía y los ríos. Ahí lo podemos ver en pantalla. Entonces 24 grados para esta tarde en Osorno, un poquito más bajo para el resto entonces de la región de los lagos. Revisamos ahora qué pasa con la zona austral, porque en Aysén también esperamos cálidas temperaturas para este día de hoy. Nubosidad parcial principalmente, las temperaturas van a estar cercanas a los 20 grados entonces para gran parte de la región de Aysén. Magallanes, cielo mayormente nublado para este día, viento que va a llegar a los 60 kilómetros por hora, y las temperaturas máximas, si bien son un poquito más altas, van a estar cerca de los 14 grados, a diferencia del resto de la zona sur de nuestro país, que va a estar bien cálido para esta tarde. Y ahora entonces les cuento nuevamente, volvemos a la región metropolitana y les cuento que el día de hoy, para si no vieron anteriormente, cielo mayormente despejado con una temperatura máxima que va a estar cercana a los 29-30 grados para esta tarde, bajo cielo mayormente soleado. ¿Cómo se nos vienen los próximos días? Ya está ahí en pantalla. Bajan las temperaturas ya a partir del día de mañana. Vamos a tener agradables temperaturas para los que no son muy amantes del calor. Buenas noticias entonces, porque las máximas para los próximos días van a estar entre los 23 hasta los 26 grados. Bastante menos entonces que los 35 que nos acompañarán durante la semana. También más fresquito, hay que volver a la mañana también más liviano. Exactamente. 8 grados, no es mucho. Bastante bajo para lo que estábamos acostumbrados al menos. Las noches van a estar más frías, que eso también se agradece por lo menos. Eso sí, se duerme mejor. Exactamente. Gracias, Yael. Que tengan un muy buen día igualmente. Nos vemos. 7:14 minutos. El gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para subir las pensiones básicas. Sí, de ser ratificado, a partir del 1 de enero del 2020, los mayores de 80 años recibirán un 50% más y el resto tendrá un aumento progresivo hasta el 2022. ¿De qué se trata este acuerdo y a quiénes beneficia? Ponga atención. Un aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario de 50% a partir de enero del 2020 para todos los adultos mayores de más de 80 años. A partir del 1 de enero del próximo año suben las pensiones del Pilar Básico Solidario. Ese fue el acuerdo de entendimiento firmado por el Gobierno y el Parlamento. Estamos felices porque hemos padecido tantos años con la pensión baja que tenemos. Está bien que haya subido, porque era muy poquita la plata que estaban dando. Bueno, entre no tener nada es algo. Que por lo menos las personas les alcance para comprar los medicamentos. Se enteraron a primera hora del aumento de las pensiones. La noticia corrió rápido entre los jubilados. A María Elena, como a miles, hoy lo que recibe no le alcanza. Hago aseo, limpio alfombra, trabajo en lo que sea, tejo, hago pan de Pascua, lo que sea, para poder juntar algo de plata. Pues si no, no alcanza. No alcanza, pues, y vivo de allegada a un hijo. También recibo 160. Me parece bien, ahora que pusieron un tramo, bueno, era... Antes de tener nada, yo creo que está bien lo que hicieron, porque las personas de 80 años van a tener el 50% y son ellas los que ocupan más remedios y ese tipo de cosas. Al 1 de enero de 2020, la pensión básica solidaria para mayores de 80 años subirá a 165.000 pesos. Quienes tengan entre 75 y 79 años cobrarán 143.000 y quienes tengan entre 65 y 75 años cobrarán 137.000. El 2021, quienes tengan entre 75 y 79 años cobrarán 165.000 pesos y quienes tengan entre 65 y 75 años cobrarán 154.000. A enero de 2022,
Todos los beneficiarios de la pensión básica solidaria recibirán 165.000 pesos, más el reajuste del IPC de estos años. Sube como un 30% más o menos. ¿Sí? ¿Usted está informado ya? Sí, porque estoy leyendo el diario, estoy bien informado, así que por lo menos estoy conforme con eso. Y yo sé que muchos van a preguntar cómo se financia todo esto. Créanme que esto significa un esfuerzo gigantesco en materia de financiamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, porque acordamos una reforma tributaria, que va a significar que los que tienen más van a aportar más. En segundo lugar, vamos a hacer un esfuerzo inmenso por mejorar la eficiencia en el gasto público y hacer reasignaciones. La pensión básica solidaria la reciben 182.000 personas por invalidez, 208.000 entre 65 y 75 años, 94.000 entre 75 y 80 y más de 104.000 usuarios mayores de 80 años. Si a eso se le suman las más de 970.000 personas beneficiadas del aporte previsional solidario, el total a los que abarca el reajuste es más de 1,5 millones de jubilados. El objetivo que se tuvo al inicio en el año 2008 con la creación de la pensión básica solidaria, que era que ningún adulto mayor quedara bajo la línea de la pobreza. Y si bien es un avance, para los expertos no es la solución final para los pensionados, los mismos que creen que las jubilaciones, más que estar por sobre la línea de la pobreza, deberían acercarse al sueldo mínimo de 301.000 pesos. Por supuesto. Por supuesto tendrían que ser igualitarias al sueldo mínimo. Yo creo que sería lo justo esto, pero parejo, no a la solidaria nomás. Sería lo más lógico que fuera un sueldo mínimo la pensión de los más bajas, que haríamos bien ahí. Debiese ser todos los pensionados tienen derecho a vivir un poco más digno. ¿Cuánto saca usted de pensión más o menos? ¿Le digo? 130. Y a eso María Elena le debe descontar un préstamo para ayudar a su hermano. Su pensión apenas alcanza los 100.000 pesos. Un acuerdo al que aún le queda camino en el Parlamento y que va en directo beneficio de las jubilaciones más bajas del país. Bien, 7:18, vamos a volver con Fabián Collado a la zona de Quilicura, donde hubo este grave incendio ayer. Sí, donde se puede ver ya las consecuencias de ese incendio. Fabián, estamos contigo, tú estás con gente también, ¿no? Exactamente, porque hay muchas personas, la verdad, que le ha llamado la atención esta situación. Hay gente que tiene su opinión respecto a todo lo que ha sucedido, respecto a la situación que está viviendo nuestro país, pero que esto claramente es un retroceso, por ejemplo, a la comuna de Quilicura, que es como volver atrás. Le voy a preguntar a la señora acá que estaba conversando con nosotros. Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo, muy buenos días. Nosotros estábamos conversando hace algunos instantes. Usted me decía, esto es prácticamente volver en el tiempo, retroceder en los años para la gente de Quilicura, ¿no es cierto? Para mí sí. El que quiera reconocer, para mí sí. Porque yo viví la cuestión de la dictadura. Yo volví al golpe de Estado, pero no era así. Esto es peor. Esto para mí es peor. Porque, ejemplo, sí hubieron matanzas, sí hubieron muchas cosas, pero yo no estaba ahí para hablar. Yo hablo de lo que yo veo, de lo que yo creo. Entonces, ¿qué le digo a la gente de Quilicura, a los jóvenes que andan en todo esto? Yo sé que quieren, que hay muchas cosas que arreglar, pero basta. Basta, ejemplo... Imagínense cuántas señoritas, cuántos jóvenes, cuántos carabineros, cuánta gente de investigación estaría en esto. Están sus cuerpos marcados. Entonces, de repente tengo tantas cosas que decir, pero como sale en vivo uno tiene que tener cuidado también, porque yo trabajo en la calle. Entonces, como le decían delante, ojalá esto se acabe, que el gobierno tenga los cojones y arregle lo que hay que arreglar, que arregle la gente que gana tanta plata. A lo mejor sí se la merece, porque esa parte yo no la entiendo, pero que arregle a los abuelos, que arregle a la gente. Imagínense, ayer dijo que a la gente de 80 años le iba a arreglar la cuestión de los pasajes. ¿Usted cree que con 80 años yo voy a salir si apenas camino ahora? ¿Cree usted eso? Con cueva me van a llevar a lo mejor en una silla de ruedas y me van a subir a un auto, no sé. Porque yo no tengo sueldo de ninguna parte. Yo paso frío, paso calor, estoy enferma.
Pero aquí estoy porque es mi trabajo. Entonces, decirle a estos jóvenes que miren a sus viejos, que miren a sus hijos, que miren para allá y para acá. Diríjase a donde hay lucas, porque aquí ya no hay lucas, no hay nada, no hay supermercado. Y para ir a un supermercado tenemos que salir para afuera. Y la gente que no tiene, la gente que gana un sueldo de una liquidación de 130 lucas, la hace. No la hace mi niño. Entonces yo creo que... Yo sé que es difícil para el gobierno, es lo que yo creo. Pero aquí se necesitan 2 dedos de frente nomás. No entiendo de política, yo no soy de ninguna política porque la política a mí no me da. Nadie me da. Solamente Dios. Así que, pucha, no sé qué más decirle. Si usted me dice que tengo que hablar, yo lo hablo. Por favor, oiga, le agradecemos y con toda tranquilidad esperamos que esto obviamente se mejore, principalmente a la gente de Quilicura, que sabemos, hemos estado acá, yo personalmente hemos estado acá y han sufrido bastante ustedes. Le agradecemos, y usted que trabaja acá, sobre todo que justo al frente acá donde se han sufrido bastantes consecuencias. Carla, ¿sí? No, Fabián, bueno, solo queríamos también mandarle un abrazo a la señora, que yo creo que ha sido súper elocuente en lo que dice, y además me parece que toca un punto súper fundamental. ¿Quiénes están siendo las personas afectadas por estos hechos? Ella dice, ya no tenemos más acá, o sea, sí, ya se han saqueado los supermercados, ya tenemos una afectación en nuestra fuente laboral. Eso también debe ser materia de reflexión, porque se está afectando a gente que en realidad no es culpable de nada y que también puede estar muy de acuerdo con las demandas legítimas del movimiento social, pero que ha visto una y otra vez su espacio de trabajo, su rutina diaria súper trastornada. Así que bueno, envíale nuestro abrazo y ojalá que la reflexión que ella hace llegue a aquellos que están destruyendo y dañando, porque no queda nada, dice ella. Yo creo que tiene toda la razón. Exactamente, Carla. Y ¿sabes qué? Acá, justamente, no es por centralizar un centro comercial, pero ¿sabes qué? Lo que nos decía ella, nos decían otros vecinos, hay servicios básicos que funcionan acá, servicios médicos que funcionan acá. Entonces, ¿qué es lo que obliga? Ya con pocos supermercados o casi nada, que tienen que trasladarse fuera de Santiago, es prácticamente lo mismo que empieza a ocurrir con el médico, por ejemplo, y es así sucesivamente, que es lo que está pasando en la comuna de Quilicura. Le manda un abrazo, obviamente, muchos cariños, Carla Zunino, desde el estudio. Usted también quería comentar algo, ¿no es cierto? No, quería saludarla, que Dios la bendiga, está muy bonita y que siga en su camino. Lo único que no me gustó cuando el diputado le preguntó cuánto ganaba. Y ella de repente no tuvo se recurrió, así que lo va a dar al aire, pero espero que les vaya bien. Ya. Bueno, hartas bendiciones para ella. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, acá, fíjense. Aquí está, entonces, hay un poco de humo ya, hay gente que está al interior del mall de Quilicura, el mall Arauco de Quilicura, que están revisando, gente que está viendo los locales comerciales, locatarios, también administrativos, hay parte de las de fuego que quedó, son principalmente porque hubo una fuerte carga de combustible al interior. De todas maneras, es difícil que haya un rebrote ya, que eso es lo importante para que ya no se generen mayores inconvenientes. ¿Cuál es la duda? La incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? Han habido serios inconvenientes los días viernes, la jornada de día viernes en la noche. Ese es el temor que hay, en definitiva, en las personas acá, en la comuna de Quilicura. Es un interrogante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber funcionarios policiales en la calle? ¿Van a dar abasto? Una duda pendiente de todas maneras para esta jornada. Ojalá que sea lo más tranquilo posible. Carla González. Ojalá que así sea, Fabián. Bien, nos quedamos muy pendientes y cualquier cosa estamos volviendo contigo, por cierto, aquí en 24 AM. Nos vemos.
7:26. Vamos a ir con Dani Linares. Sí, vamos a ir con el periodista Dani Linares porque tiene información respecto a lo que ha ocurrido en otra comuna que también ha sido objeto de bastantes complicaciones, la comuna de Santiago. Dani, adelante, buen día. Yo me acerco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días desde la Plaza de Armas, ubicado en nuestros locales, estas terrazas que se han instalado en este sector con medidas precisamente para el emprendimiento, porque se han visto duramente afectadas el producto de las manifestaciones aquí en la comuna de Santiago y en otros lugares. Vamos a conversar de inmediato con el dueño de este café para que nos cuente un poco cómo ha sido su día, su experiencia, su jornada, digamos, porque imagino que han tenido que tener bastantes cambios. Ustedes están ubicados aquí mismo en la Plaza de Armas. Esto le ha generado de alguna manera una serie de perjuicios, ¿no? Cuéntame cómo lo han podido arreglar. Sí. Bueno, hemos reaccionado, hemos tratado en lo posible de no tener que reducir personal. Hemos tenido que acudir a eso, pero con nosotros trabajan solamente mujeres. Varias de ellas son el sostén de la casa. Entonces hemos querido, en lo posible, cuando hemos tenido que reducir personal, hemos tratado de que hayan sido personas que no tengan responsabilidad, se han quedado con nosotros las que tienen más responsabilidad en su casa. Y reduciendo los turnos, estamos reduciendo turnos, estamos aumentando la seguridad, esas son las medidas que hemos tomado. Le damos también al alcalde que nos está acompañando esta mañana. Alcalde, imagino que usted tiene más el contacto directo, ¿no?, con la serie de comerciantes, pequeñas pymes de la comuna, y cómo se han visto afectados producto de esta situación, muchos con horarios distintos que no han podido vender nada incluso. El centro cierra a las 5 de la tarde. Y eso es muy complejo porque aquí hay inversión. Inversión no de grandes capitales, son pequeños emprendedores que se atrevieron a instalar su pequeño puesto, su pequeña cafetería, su restaurante. A veces se han endeudado por años. Y el sector de Las Tarrias, el sector de San Borja, aquí estamos en plena Plaza de Armas, donde todos celebramos la inauguración de este bulevar. Y aquí esto se ha tomado el comercio ambulante y a las 5 de la tarde es todo un despoblado. Empiezan las fogatas, empiezan a quemar. Ayer en pleno Las Tarrias nos quemaron una tradicional heladería. El Cerro Santa Lucía, San Borja, el barrio Brasil, han sufrido fuertemente y con esto que están haciendo, están cerrando las cortinas. Hay gente que está quedando cesante, porque llegar a fin de mes de octubre costó mucho y lo que está quedando ahora es que estamos llegando a fin de noviembre y seguimos en lo mismo. Por tanto, el llamado a la gente, nosotros como municipalidad lo estamos colaborando con medidas concretas. Rebaja en las terrazas, lo que cobra la municipalidad, una rebaja lo máximo que me permite la ley. Estamos haciendo distintas ferias en la comuna para albergar a los emprendedores. La más grande en la estación Mapocho a fin de diciembre, feria navideña. En José Miguel de la Barra, en el Forestal, vamos a hacer una gran feria junto de la mano del Ministerio de Economía y su Seremía. Y estamos también en Bandera y en el Paseo Bulnes. Alcalde, ¿en qué consiste esta rebaja? ¿Qué comerciantes se pueden acoger a esta rebaja del pago de patentes, ¿no? Y aproximadamente en cuánto dinero, digamos, podría ser el beneficio, pensando en este local o estos que están aquí al costado de la plaza. Yo por ley no puedo condonar la patente en un 100%, pero sí puedo hacer una rebaja. El máximo que me permite la ordenanza es un 30%. Y ese 30% por tener esta terraza lo estamos haciendo. Octubre, noviembre, diciembre y en enero lo vamos a evaluar a ver si lo extendemos. También habían plazos para regular el mobiliario que tienen en las terrazas. Lo estamos extendiendo. Estamos dándoles pagos para pagar su patente comercial, porque les recuerdo, ni yo ni ningún alcalde de Chile puede anular ese pago, pero sí un pago, ojalá sin intereses en 10 o 12 cuotas, al máximo que nos permita la ley. Lo que queremos nosotros es tenderle una mano a amigos. Y si además por la situación donde están, el lugar geográfico, han estado en la zona cero y no han podido abrir, bueno, vénganse con nosotros a esta feria. Hicimos una con el alcalde Lavín, que fue un exitoso, de la mano siempre el Ministerio de Economía, y ahora vamos a hacer otra en Vitacura, estamos hablando con Barnechea, con Colina, porque la idea es sacarlo y además feria en José Miguel de la Barra, en la estación Mapocho y seguir impulsando a los pymes, que son el motor de la economía. Perfecto, alcalde, muchas gracias por estos minutos ahí con algunas medidas que se están tomando para el comercio aquí en la comuna, con este rebajo del pago de patentes por uso del espacio de bien público, en este caso las terrazas que están aquí en la Plaza de Armas, con un descuento para que finalmente puedan ir avanzando, salir dando adelante. Ustedes escuchaban el testimonio del dueño de esta cafetería que ha tenido que despedir a 13 personas, pero que han acomodado con turnos más reducidos para poder seguir con las cortinas arriba y seguir atendiendo al público. Bien, Dani, muchas gracias. Ojalá que esa ayuda llegue, que sirva para levantar a tantas pymes que dan trabajo, que ayudan a otras personas que también están afectadas, que trabajan en conjunto. Muchas de estas empresas son incluso familiares, hay una relación
más directa entre los dueños, los jefes y los empleados. Así que ojalá que todo eso sea exitoso. Muchas gracias. Ahora. Bien, vamos a una noticia del momento, porque Carabineros a esta hora entrega un reporte, un balance de los incidentes ocurridos en las últimas horas. Y todo lo que ustedes han sido víctimas también de la agresión de personas, tienen que reconocer que han sido víctimas de esas agresiones, lo siguen haciendo porque esa es su profesión. Por lo tanto, lo nuestro todavía es más profundo, porque no somos autónomos, somos la fuerza de la gente al servicio del cumplimiento del Estado de Derecho, dar eficacia al derecho, garantizar el orden público. No son prerrogativas, es un mandato. El cómo lo hacemos es a través de las herramientas que nos entrega el Estado, del marco legal que tenemos en el uso de las armas, por ejemplo, que es el caso más polémico, ¿no es cierto? Pero, general, ¿podemos hablar entonces de ese caso, del caso que le ocurrió a nuestro camarógrafo César López con respecto a Ari, que estaba reporteando, estaba grabando y que finalmente fue herido por perdigón y balines? Queremos saber si efectivamente eso fue disparado de Carabineros, si viene alguna otra procedencia. ¿Qué tiene que decir Carabineros al respecto? Mire, lo primero que tenemos que decir es que lo lamentamos, y lo lamentamos de verdad, porque lo decía hace un rato. Ustedes están cumpliendo también ahí un trabajo, una misión, que es inexcusable, no podrían restarse, y se someten a un riesgo. Existe una alta probabilidad de que esas lesiones que se le produjo a ese profesional hayan provenido de escopetas antimotines que se estaban usando en ese lugar. ¿Por legítima defensa? Pero no debería haber sido utilizada. Mire, yo, como hemos sido súper justos para uno y otro lado, vamos a dejar que la investigación se refiera a eso. Solamente le puedo adelantar que preliminarmente, porque tenemos que hacernos cargo de las instrucciones que imparte nuestro general director, hay evidencia que nosotros la hemos canalizado a través del Ministerio Público. Entre paréntesis, el Ministerio Público le encargó a la Policía de Investigaciones, a su Brigada de Derechos Humanos, que investigara este evento. Y allí estaban dadas la hipótesis que el alto mando designó temporalmente como una gran restricción a ese instrumento que es la escopeta antimotines, que es cuando está en peligro la vida o la integridad de nuestro personal. General, estamos en vivo en directo para Televisión Nacional. General, no me quiero referir a los detalles por razones obvias, porque queremos dejar en la transparencia más grande que esto lo investigue el Ministerio Público con todo el contexto, con las imágenes. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, cuando ustedes mismos lo han ido reportando, hemos puesto más elementos al servicio de esa transparencia, como que cada vez que se usan estas escopetas antimotines existe una grabación personal. Esas grabaciones han sido entregadas al Ministerio Público para que ellos seguramente se lo entreguen como evidencia en cadena de custodia a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, yo no quiero ahondar en el detalle sin dejar de reconocer que sí hubo uso ayer, no tan solo en ese episodio, en otros más de los que yo aquí reportaba, en los más de 20 cuarteles policiales, por ejemplo, donde los ataques fueron directamente a ellos, también se usaron. General, en cuanto a este resultado que dio Amnistía Internacional, usted lo reiteraba, pero este informe de Amnistía Internacional... No dice que esperamos la investigación, pero si no, ¿de quién podría haber venido eso? No, mire, yo creo, voy a cometer un acto de, ¿cómo decir?, de no prudencia. Pero existe una alta probabilidad que sean nuestros, se lo digo honestamente. Existe una alta probabilidad. Si no quiero jugar a que la investigación lo va a decir, pero hay que revisar el contexto que esto fue, y yo no soy la persona apropiada ni la institución para decirlo, porque vamos a hacer, juegue y parte. General, usted lo reiteraba. Solamente insistir que lo lamentamos profundamente, porque entendemos y solidarizamos y tenemos la empatía con la prensa que tiene que cubrir estos eventos y se somete a un riesgo. Mire, yo, perdóneme, le voy a hacer una analogía, que no sé si es tan feliz, pero lo voy a hacer igual. Cuando una persona, nuestra sociedad, entre paréntesis, podríamos decir que en este tiempo, en estos últimos 30 y un poco días, está enferma de una enfermedad grave, ¿no? Supongamos que sea un cáncer, para que no lo sea, y que tenga solución, lo va a tener. Pero cuando el tratamiento al cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otro con radioterapia, y cuando se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Es complejo, nosotros nos entrenamos, yo he escuchado por ahí unas barbaridades increíbles. Las escopetas antimotines
por su definición, las estrías son las rayitas que tiene un cañón y que dirigen un tiro, no las tiene ninguna escopeta en el planeta. Los tiros de perdigones de cualquier naturaleza, incluso los que se usan de forma deportiva, no tienen una posibilidad de hacer una puntería directa, pero naturalmente que tiene un radio de acción. Y ese radio de acción implica que cuando se toma la decisión de usarla, existe una probabilidad que impacte a personas que ya lo veremos. Por eso insistimos en que hay que atenerse a la investigación, a las circunstancias, los responsables, todo lo que ustedes me digan. Pero yo lo digo aquí claramente, y lo puedo repetir en cualquier momento. Con una escopeta antimotines no se puede hacer puntería. Entonces, uno intenta aplicarla a distancia razonable, pero cuando es inminente un ataque, nosotros hemos insistido mucho en tratar de generar blancos que son desde el tórax hacia abajo. Y eso se hace con ángulo, pero cuando está muy próximo es muy difícil. Cuando está muy lejos, la dispersión es muy alta. Entonces, es la razón por la cual hoy día se está suspendido el uso para manifestaciones y solo está restringido para lo que es la legítima defensa, dicho así claramente. Por eso sí. Muy bien, las palabras del balance de Carabineros. Relevante el dato que reconoce el general en torno a el origen de los perdigones o balines que hirieron a un equipo de televisión, de Chilevisión ayer. Él reconoce preliminarmente a título personal que lo más probable es que esos proyectiles hayan salido desde una escopeta antidisturbios en circunstancias que ya la Dirección General de Carabineros había instruido a petición del Ministerio de Interior que este tipo de elementos se restringiera lo máximo posible prácticamente y suspendiera su uso. Sí. Bien, vamos a esperar que se esclarezca esa y otras situaciones que están también en la agenda. Pero vamos a otro tema que tiene que ver con las presuntas soluciones a un conflicto como este. El gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para subir la pensión básica. De ser ratificado, a partir del 1 de enero del 2020, los mayores de 80 años van a recibir un 50% más y el resto un aumento progresivo hasta el 2022. Bien, vamos a hablar de este acuerdo. ¿Quiénes son los beneficiados? Vamos a conversar con el economista David Bravo. David, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días Gonzalo y Carla. Buenos días, David. Bueno, ¿qué le parece a grandes rasgos este acuerdo con el Senado? Esto está en desarrollo, vamos a ver qué dicen los diputados, pero que en definitiva desde enero, de manera bastante inmediata, significaría un incremento a un 50% de los mayores de 80 años. Es decir, llegarían las pensiones básicas a 165.000 pesos de manera prácticamente inmediata para ellos al menos. Bueno, a mí me parece un gran acuerdo. Creo que es muy importante que esto se materializa por dos razones. En primer lugar, porque beneficia a 1.600.000 personas, que son las que son beneficiarias del Pilar Solidario. Adicionalmente, por la magnitud del incremento, estamos hablando de 50% de aquí a 3 años para todos y en el corto plazo para alrededor de unas 400.000 personas que tienen 80 años y más. Lo más importante a mi juicio también es que con esto se viabiliza lo que puede ser también el camino de acuerdo para la reforma previsional. David. No solamente eso, sino también pienso que se aborda de manera correcta el que para mejorar el poder de compra de las pensiones también es importante atacar gastos que son importantes para las personas mayores, como el tema de transporte y de salud. Claro, por eso se están viendo una serie de medidas al mismo tiempo en paralelo. Pero te quería preguntar si a tu juicio este es el esfuerzo máximo que se puede hacer. Hay muchos que dicen que todavía queda muy baja la pensión básica solidaria con ese monto. Algunos también alegan que esto es urgente, que es para hoy, que no puede haber una progresión de 2 años para aquellos que son menores de 80 años. Y hay muchos otros que nos escriben y dicen, bueno, esto es para la pensión básica solidaria, pero ¿qué pasa con todo el resto de las pensiones de gente que a lo mejor hoy día recibe, no sé, 250.000 pesos y tampoco le alcanza o no es lo que ellos esperaban por el tiempo en que trabajaron, por cómo se desempeñaron? ¿No se queda corto o este es el máximo posible? Bueno, eso es difícil decirlo porque hay que estar en el lugar del ministro de Hacienda, del gobierno. De todas maneras, pienso que se está haciendo un esfuerzo bastante grande. No habríamos estado hablando de incrementos de esta magnitud en otro contexto, ¿no? Sí hay que decir lo siguiente, aclaremos dos cosas. En primer lugar, el Pilar Solidario no se le entrega solamente a las personas
que no tienen ahorro, ¿ya? Las personas que no tienen ahorros provisionales reciben la pensión básica solidaria. El aporte previsional solidario le va a llegar ahora cuando se incremente también el 50% a personas cuya pensión es inferior o muy cercana a los 500.000 pesos. Por lo tanto, el sistema de pensiones solidarias le va a entregar aportes no solamente a las personas que están en torno a los 160.000 pesos, sino que también al grupo mayor. No obstante, lo anterior es lo que decía, ¿cierto? Creo que lo que tenemos que abocarnos ahora es a llegar a una solución pronto a la reforma, para la reforma previsional, para que podamos tener mejores pensiones, y en eso creo que también están dadas las condiciones para que tengamos un acuerdo pronto. Entonces yo instaría a que este acuerdo se pueda validar, a que efectivamente la Cámara y el Senado, por favor, se pongan de acuerdo para poder viabilizar este acuerdo que tanto se necesita. David, y poder dar paso al otro acuerdo para el sistema contributivo de pensiones. Sí, en todo este contexto surgen las palabras populismo y responsabilidad fiscal en un contexto de estrechez de una economía que está deteriorada y que probablemente va a tener efectos más complejos según las proyecciones incluso de la OCDE en el próximo tiempo. Pero la expectativa con respecto a la solución de las pensiones es mayor. Y acá se configura una pregunta que me parece válida. Hasta antes del estallido social, nada de esto se podía. Era imposible, era irresponsable, no había espacio y resulta que ahora sí se puede. ¿Cómo entonces ahora se responde a la expectativa que puede ser aún mayor? ¿Hasta dónde puede llegar la economía? ¿Qué otras variables tiene nuestra economía para poder financiar un incremento superior o llegamos hasta aquí? Bueno, eso no es tan cierto en el caso de pensiones. Antes del 18 de octubre yo creo que ya había bastante avanzado para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Y creo que efectivamente lo que ha ocurrido en este mes ha acelerado los tiempos. Ha hecho que efectivamente los diputados, los senadores, el gobierno hayan agilizado sus conversaciones. Por cierto, que hay algunas cifras macro que están cambiando. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que vamos a tener que llegar a un cierto acuerdo para poder financiar nuestros gastos permanentes. Pensiones requiere gastos permanentes y por lo tanto eso no lo podemos hacer con la estructura actual y hay una discusión tributaria relevante que se va a tener que hacer luego, muy luego, para poder hacer ese financiamiento. Y en el corto plazo se van a tener que extremar los recursos. Sin embargo, lo que quería decir es que creo que este acuerdo de pensiones se podría haber materializado hace ya varios meses, incluso en el gobierno anterior. Muy bien, David Bravo. Queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a otro tema relevante que está en la agenda. Amnistía Internacional entregó su informe donde asegura que durante la crisis se han violado derechos humanos en forma generalizada y critica además duramente al alto mando de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Sí, estas instituciones junto al gobierno rechazaron categóricamente el documento. Vamos con Andrea Pino. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y para abordar este tema estamos junto a Judith Schonsteiner. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Judith, su opinión respecto de este informe de Amnistía Internacional. Yo creo que es un informe sólido. Me sorprende que el gobierno tan categóricamente lo rechace. Es un informe que ha usado la evidencia en este momento disponible, por eso también reconoce que es un informe preliminar, porque obviamente no tiene toda la evidencia que va a tener a disposición los tribunales, por ejemplo, o los fiscales para juzgar estos casos, pero creo que en general es un buen informe, es un sólido informe y mi sorpresa por tanto. Ahora,
no es el único organismo que ha dicho que hay violación a los derechos humanos a propósito de el contexto del estallido social. Lo ha dicho también ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo esta semana también Human Rights Watch. ¿Por qué el gobierno insiste en hablar de abusos, en hablar de excesos y no toma una postura como ya indican prácticamente en general los organismos relacionados con derechos humanos? No logro explicarme la diferencia, digamos, en la terminología. Yo creo que a lo mejor tienen una postura de pensar que la evidencia no alcanza para mostrar que hay violaciones de derechos humanos. Nosotros desde el Centro de Derechos Humanos creemos que efectivamente hay suficiente evidencia, no en todos los casos, pero sí estamos observando patrones que también observó Amnistía Internacional, patrones de violaciones especialmente de golpizas en comisarías, de violencia sexual, que en todo caso no se puede justificar con la proporcionalidad que sí se tiene que examinar en relación al uso de fuerza, por ejemplo, en vía pública cuando hay riesgo de integridad física o incluso de vida para un carabinero, por ejemplo, donde sí hay que hacer este examen. Pero tomando la evidencia en general, los patrones que estamos observando, por ejemplo, en cuanto a las lesiones oculares y dónde impactan estos balines, perdigones, etcétera, eso no puede corresponder a la regla de cómo se usa en el derecho internacional de los derechos humanos la fuerza. O sea, la proporcionalidad y gradualidad, hay por lo menos una presunción que eso no se está cumpliendo. Amnistía dice que hay que pueden detectar una intencionalidad. Con la evidencia que yo tengo a mano, no podría decirlo con seguridad. Si hay una intencionalidad de dañar, lo que sí hay ciertamente es una negligencia grave, y no solamente por ejemplo, en los protocolos que no están efectivamente bien redactados en la parte sobre las escopetas antidisturbio, sino también en demorarse tanto tiempo en reaccionar. O sea, el Colegio Médico denunció eso de los balines en los ojos a la semana más o menos, un poco antes. Y allí por lo menos el gobierno y el alto mando debiera haber reaccionado y enmendado ya sea órdenes internos o los protocolos para que eso no vuelva a ocurrir. Judith, hay una pregunta desde el estudio, Gonzalo Ramos. Sí, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Buenos días. Judith, lo que pasa es que mi pregunta apuntaba justamente a lo que usted señalaba. Usted dice que no tiene los elementos necesarios para poder acreditar usted que hay una intención de las fuerzas de seguridad por dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, porque eso dice el informe. Dice, existe la intención de las fuerzas de seguridad clara de dañar a quienes se manifiestan para desincentivar protestas, incluso llegando al extremo de usar tortura y violencia sexual. Desde ese punto de vista, ¿es prudente? ¿Usted está de acuerdo en que se diga algo tan categórico? Yo confío en Amnistía de que la evidencia que ellos tienen es más que la mía. Eso es el tema. Y en cuanto a la violencia sexual y las golpizas, yo dije antes, efectivamente son claramente violaciones de derechos humanos. Lo que yo no puedo saber es la intencionalidad, digamos, de cada carabinero en este sentido, pero es claramente prohibido por el derecho internacional en las comisarías, en los furgones, cometer estos actos. Y para mí también está claro que los responsables no solamente pueden ser las personas que ahí efectúan, por ejemplo, la golpiza, sino hay claramente una responsabilidad jerárquica, por lo menos por omisión de no haber frenado esto. Eso existe. Judith, lo que dice también Amnistía Internacional es que esto no es nuevo, que ya se ha visto antes, se vio en la Araucanía durante años, dicen, se vio en la represión que tuvieron también durante años estudiantes secundarios por parte de carabineros. Ustedes hacen un informe anual en donde también han observado todo esto. ¿Comparten también que esto no es nuevo, que la forma de actuar de carabineros a propósito del estallido social no es una novedad? Efectivamente, nosotros hemos observado lo mismo desde hace varios años. Hacemos estos capítulos sobre la violencia policial en la Araucanía. Hemos hecho estudios también sobre protestas
estudiantiles en su momento, y efectivamente estas maneras de comportarse lo hemos documentado a menor escala y regionalmente focalizado, por ejemplo, anteriormente. También hemos documentado anteriormente las violaciones a los derechos sociales, o sea, tampoco es nuevo, desde hace 10 años estamos haciendo estos tipos de estudios y hemos detectado violaciones sistémicas, o sea, estructurales, de discriminación, principalmente en el acceso a salud, pensiones, educación, etcétera. ¿Coinciden en que hay que reformar Carabineros? Sí, ciertamente, hay que reformar la estructura, tenemos todavía pendiente reaccionar eficazmente a la corrupción en las instituciones, y yo creo que no vamos a lograr el cumplimiento con los estándares internacionales sin una reforma así, pero el primer paso ciertamente debe ser, creo yo, un paso inmediato de la reforma de los protocolos. Muchas gracias, Judith Schonsteiner. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Todo esto para abordar, por una parte, el informe de Amnistía Internacional, un informe preliminar, por cierto, y también el rechazo categórico por parte del gobierno respecto de los términos de este informe que ha entregado Amnistía Internacional. Gonzalo Carla. Bien, Andrea, muchas gracias a ti, a Judith, por esta entrevista. Muy buenos días. Internacional. Momento de revisar la agenda internacional junto a Ignacio Martirene, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día para todos. Vamos a comenzar hablando de Colombia. Tú ya lo adelantabas más temprano junto a Carla. Un histórico cacerolazo marcó el cierre de la jornada de protestas y paro nacional que se realizó en el país cafetero contra las políticas económicas del presidente Iván Duque. Violentos enfrentamientos se registraron, sin embargo, en varias ciudades, empañando las movilizaciones que en su mayoría fueron pacíficas y multitudinarias. Miles de personas salieron a las calles a lo largo y ancho de Colombia para expresar su descontento con el gobierno en una convocatoria sin precedentes. Sin embargo, en una jornada que comenzó con movilizaciones pacíficas, se produjeron varios incidentes, principalmente cuando algunos grupos de encapuchados atacaron varios edificios públicos en el centro de Bogotá, como la alcaldía y el Congreso. Esto ocasionó que la policía antidisturbios dispersara a los manifestantes que se concentraban en la emblemática Plaza Simón Bolívar. Además, hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cuando un grupo de manifestantes intentó pasar la barrera de contención que rodeaba la principal terminal aérea del país en la capital colombiana. A esto se suman otros episodios de violencia en ciudades como Cartagena y Cali, en esta última con un toque de queda desde las 7 de la tarde de este jueves por diversos disturbios y saqueos. Decenas de ciudades del país cafetero como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla vivieron masivas protestas este jueves en marchas que fueron convocadas por sindicatos, estudiantes, artistas, educadores y también sectores de los jubilados y pensionistas, quienes salieron a las calles a protestar contra las medidas económicas del actual gobierno y por la violación de derechos humanos en operaciones del ejército colombiano. Lo llamativo de estas protestas es que esta vez no fueron partidos políticos opositores los que promovieron las movilizaciones, sino los propios ciudadanos que además se sumaron en ciudades como Medellín, históricamente más conservadoras de Colombia. El presidente Iván Duque afirmó que los colombianos hablaron y el gobierno los escucha. El mandatario no hizo anuncios específicos sobre cambios en sus políticas económicas tan cuestionadas y se limitó a decir que acelerará su agenda social. Lo escuchamos. Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. Bueno, una histórica jornada entonces la que se vivió este jueves en Colombia con multitudinarias movilizaciones en diversas ciudades importantes del país, con momentos de tensión, principalmente en Cali, donde se
estableció el toque de queda, también en Bogotá con esos disturbios, pero en su gran mayoría manifestaciones pacíficas, históricas y sin precedentes además, con un gran contenido social, con reivindicaciones de algunos grupos de lo que está ocurriendo en otros países como también en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurre en Bolivia, defendiendo las protestas sociales contra las políticas económicas de los gobiernos. En particular ahora tiene que ver con medidas que van a afectar, según los grupos que se manifestaron, a la clase media y a los sectores más vulnerables y particularmente a las pensiones. Recordemos que en las últimas horas el gobierno colombiano había cerrado las fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos extranjeros que, según decían las autoridades, pudieran desestabilizar o infiltrarse en las protestas para ocasionar daños. Ese cierre de fronteras culminó en la madrugada de este viernes. Cierra entonces esta jornada, pero se están anunciando ya nuevas protestas en los próximos días contra las políticas económicas del gobierno de Iván Duque, una movilización que se suma a las de otros países de la región por reclamos sociales. Vamos ahora a Bolivia, que sumó a su grave crisis la triste imagen de los féretros de personas fallecidas en protestas en medio de gases lacrimógenos. Una marcha para honrar a los muertos esta semana en operativos militares y policiales fue dispersada por las fuerzas del Estado. Ahí vemos la imagen de los féretros con los restos de las personas fallecidas esta semana, que tuvieron que ser dejados en plena calle por las personas que los trasladaban a raíz de la represión de las fuerzas de seguridad. La multitudinaria movilización se trasladaba hacia La Paz desde la zona de Sencata, en la ciudad de El Alto, donde el martes 8 personas murieron durante la represión de militares y policías cuando se producía un intento de bloqueo a un convoy que trasladaba combustible. La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó que las 8 muertes se produjeron por disparos de armas de fuego, cuya autoría es investigada. El gobierno mantiene su postura de que los disparos mortales no provinieron de militares, pero no se aclara tampoco la responsabilidad de estos hechos y de estas tragedias. En la marcha de este jueves, familiares y amigos de los fallecidos tuvieron que dejar los 3 féretros que trasladaban en medio de la calle para correr escapando de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Miles de personas corrían en pleno centro de La Paz tras haber llegado de manera pacífica en una marcha de protesta con los ataúdes con los restos mortales de algunos de los fallecidos esta semana. Y luego que ocurriera esta situación, estos incidentes tan violentos, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, lamentó las muertes de las 8 personas ocurridas en la ciudad del Alto durante el operativo militar y policial y se ofreció a dialogar con los sectores que se manifiestan en su contra. Queridos compatriotas, lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos, para que construyamos juntos la Bolivia por lo que todos estamos luchando, para que nunca más un boliviano esté por encima del otro. Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente y pido a acompañar este encuentro a los organismos internacionales y también a la Iglesia. Un mes, poco más de un mes ya del inicio del estallido social en Bolivia, 32 muertos, decenas de heridos, mientras se sigue discutiendo en el Congreso la fecha para convocar a nuevas elecciones. Gonzalo. Muy bien, Nacho, muchas gracias por toda la información. Que tengas un buen día. Igualmente, nos vemos. Bien, pues faltan segundos para las 8 de la mañana. Vamos a despedir este 24 AM, esperando que tengan una muy buena jornada. Los invitamos a seguir en la compañía del Buenos Días a Todos. Carla Zunino, de hecho, se fue un poquito antes porque ya debe estar preparada ya con ese equipo. Las noticias continúan en el canal 24 Horas. Buen día.